Muy buenos días, el tema de hoy es sanador. Vamos al libro de Éxodo 15, 25 al 27. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Sanador. Encontramos que el Señor es nuestro sanador, y ese sanador es el que nos está llamando a usted y a mí para ponernos al orden delante de Él. Pero el Señor nos habla sobre el sanador, es Jehová Rafa, el que habla en el Antiguo Testamento. El Señor sana, Él es el que sana, pero también encontramos a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el restaurador de cuerpo, alma y espíritu. Ya que lo que aquí destaca es el poder sanador de Dios, trasciende cualquier enfermedad y está disponible a través de la fe. Pero está disponible a medida que usted y yo obedecemos los mandamientos que el Señor nos dice a través de la palabra, ya que este era un mensaje que le estaba dando el pueblo de Dios, a los israelitas. Si obedecieres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, y es precisamente obedecer a la voz. Muchas personas están enfermas y es precisamente porque no obedecen a la voz de Dios. Otros porque se basan más que todo en sus estrategias, como que yo voy al médico, o voy donde el agorero, o voy donde el brujo, o donde el hechicero, donde me manden a hacer baños, riegos, otras cosas para poderme sanar de una enfermedad. Es que yo voy donde tal persona y me da un bebedizo, me da un riego y me sana. Si eso funcionó conmigo, va a funcionar con otra persona. Y no recurrimos directamente al Señor, sino recurren a otras cosas, a otras estrategias según el hombre. No se dan cuenta que se están atando inclusive a demonios, en lo cual la persona vive atada cuando después viene otra enfermedad en la cual ya no le va a servir lo que estaba haciendo para poderse sanar. Y aquí el Señor nos habla de lo principal que el Señor quiere llevarnos a usted de mí, es que podemos entrar, que Él es yo soy el Señor, es el sanador, que nos devuelve la salud, pero también Dios se revela para restaurarnos porque somos de naturaleza de Él, como un médico celestial. Y ese médico celestial que el Señor quiere darnos sanidad a cada uno de nosotros, ya que es una sanidad integral. Dios no solo sana enfermedades físicas, sino que también restaura emociones rotas, mensajes, emociones, sentimientos, frustraciones, ansiedad, depresión, inseguridad, temores, y eso precisamente genera una enfermedad en la persona, y son mentes afligidas y corazones heridos por inclusive dolores, de errores del pasado o pecados o frustraciones del pasado. Pero el Señor nos habla acá cómo usted y yo podemos entrar a obrar, qué es lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros, pero también qué es lo que nos quiere llevar a hacer para ese cambio, esa transformación, para obtener ser ese sanador y poder tener esa sanidad a través de nuestras vidas. Y nos habla la palabra. Pero Dios dijo: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es tan importante que entendamos que el Señor nos habla sobre guardar sus mandamientos, dieres oído a sus mandamientos, para también guardarlos y todos sus estatutos. Por eso dice que ninguna enfermedad nos llegará a nosotros. Por esto hoy el tema es sanador. Es el Señor que viene precisamente a sanación a cada uno de nosotros, y esa sanación viene siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a ser sanados por el Señor. Y el Señor sí quiere restaurarnos a usted de mí, y siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a ser sanados. Por eso una de las funciones que el Señor dejó a sus discípulos está en Mateo 10, 7 al 8. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad de muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y es precisamente lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos en cuanto también las enfermedades, cómo ellos veían al Señor haciendo sanidades, milagros y prodigios. Y esas sanidades las podemos ver a través de la luz de las Escrituras, pero el Señor nos quiere llevar a usted de mí, que el Señor Jesús quitó el derecho que el diablo le había arrebatado al hombre por engaño, y se lo devolvió para que todos los que creen en Él vuelvan a recibir la autoridad perdida, anulando toda enfermedad, todo lo que el enemigo haya venido sobre su vida. De pronto algunos están enfermos por un decreto del enemigo, pero también porque usted de pronto se metió en los caminos del enemigo, en brujería, en hechicería, en sortilegio, de pronto con engaño, con traición, con fornicación, con adulterio, y de pronto el enemigo tiene autoridad sobre su vida y precisamente tiene una enfermedad. Pero mire que el Señor nos lleva a usted a mí, que cuando conocemos del Señor nos habla de que eso debemos llevarlo a la cruz del Calvario.
Por eso hablando en Colosenses 2, 14 y 15, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es precisamente principados, potestades que habla, es en la enfermedad, es un demonio, es un espíritu que viene y se apodera sobre el cuerpo de la persona y empieza a comer los órganos más vitales en el cuerpo, y lo llaman los médicos una enfermedad. Puede ser el cáncer, el SIDA, la cirrosis, una lepra, de pronto tiroides, tensión alta, algo que tenga que ver con el cuerpo, pero viene el Señor como sanador. Pero aquí también tenemos que reconocer que cometimos errores, equivocaciones, y es poder llevar esa acta a los decretos, porque se convierte en un acta a los decretos cuando usted va al médico, le hacen exámenes, el médico le dice: según los exámenes que se le han trabajado a usted, el examen arroja que usted tiene una enfermedad tal, cáncer, lepra, cirrosis, sida, bueno, la enfermedad que diga el médico. Entonces eso se convierte en un acta a los decretos. Pero aquí nos da el Señor las estrategias, anulando el acta a los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Por qué? Era un acta en cual viene en contra de nuestra salud, y esa acta el Señor ya la canceló a través de la cruz de Calvario. Por eso dice, y nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús ya triunfó sobre ellos a través de la cruz de Calvario, ya que la sanidad es una manifestación por la fe, y es creer en Jesús, que el Señor Jesucristo hizo su obra perfecta a través de la cruz y nos da sanidad, ya que el Señor viene a darnos esa sanidad a usted de mí, siempre y cuando usted y yo reconozcamos primeramente los errores que hemos cometido delante del Señor, reconocer de pronto que hemos pecado, que hemos hecho cosas incorrectas, y viene el Señor y nos da sanidad siempre y cuando usted y yo lo reconozcamos. Por eso el Señor Jesús trae sanidad al espíritu, al alma, a la mente, al corazón, ya que si usted está experimentando alguna enfermedad, es este el momento en que usted reconozca y conocer a Dios como su sanador, a Jesucristo, que fue el que dijo que no había venido al mundo para dar la libertad, para venir por los que estaban libres, sino por los que estaban cautivos, los que estaban presos, precisamente en este caso por una enfermedad. Y Él vino a darnos libertad a usted de mí, siempre y cuando usted y yo reconozcamos que delante del Señor estamos mal. Dios no envía enfermedad, sino que envía la sanidad, y la trae a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo dice en el Salmo 103, verso 3, dice: Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades. Él es el que perdona nuestros pecados. Por eso cuando le hablo que pronto hemos cometido algún error, equivocación, y estamos viviendo una enfermedad precisamente por desobedientes, algunos de pronto por ignorantes, porque dirán: yo no conocía la palabra, otros porque sí la conocían, pero se revolvieron al pecado. Pero dice el Señor que Él perdona todos nuestros pecados, pero que también sana todas nuestras enfermedades, y Él viene y lo hace precisamente cuando usted y yo reconocemos que hemos obrado mal, pero también queremos una sanidad, y le pedimos al Señor esa sanidad, que nos la dé Él, y Él viene y nos da esa sanidad totalmente a cada uno de nosotros, siempre y cuando busquemos de Él. Por eso, como le dice en el verso en Isaías 53, 4 y 5, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire que Él sufrió todas nuestras rebeliones, mentiras, engaños, falsedad, anarquía, rebeliones, iniquidades, concupiscencias, pecados. No sé en qué usted ha fallado de pronto por la enfermedad, pero dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades, pero dice: y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como fue maltratado a través de la cruz. Pero también dice: más el herido fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Cristo nosotros ya fuimos curados. O sea, no debemos estar enfermos, no vamos a andar enfermos, siempre y cuando reconozcamos delante del Señor, pero también nos apartemos del pecado. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar, ya que cualquier diagnóstico que haya venido en nuestra contra, el Señor puede venir y curarlo de cualquier enfermedad, cualquier lo que le haya dicho el médico. Pero cualquier cirugía que usted tenga pendiente, llévelo a la oración. Pero el Señor viene y nos da claridad en que Él ya venció a través de la cruz de Calvario, y viene a traernos sanidad. Pero esa sanidad debemos declararla por la palabra, y en la palabra encontramos que el Señor sí quiere darnos la sanidad a usted y a mí, siempre y cuando reconozcamos nuestros errores, pero siempre y cuando queremos la sanidad que el Señor viene y nos da a través de la palabra. Por eso le dice en 1 Pedro 2:24: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire que vuelve y nos habla nuevamente sobre el pecado. Por eso, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, lo que hablábamos en Isaías, en su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya no andar en el pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. La justicia es la justicia en Cristo Jesús, el sanador. Él es nuestro sanador, pero debemos reconocer que hemos pecado, que hemos hecho cosas incorrectas, enfermedades que han venido por nuestros errores, equivocaciones, pensamientos, palabras, acciones, decisiones, y que estamos viviendo consecuencias en las cuales el enemigo tiene autoridad sobre esa circunstancia que usted y yo estamos pasando. Pero el Señor quiere darnos libertad a usted de mí siempre y cuando reconozcamos que Jesús es el sanador, ya que Él se reveló a sí mismo como nuestro sanador. Pero también dice el Señor, Él nos habla que nuestro sanador es en el nombre de los que tiene Dios en él, que se llama Jehová Rafa, que significa Dios y nuestro médico, el Dios que nos sana. Dios por naturaleza es un sanador, ya que Dios nos está diciendo que Él es el que sana. Yo soy el que soy, habla la palabra, y es el que soy precisamente para traernos sanidad. Hoy le pido al Señor que nos perdone nuestros errores, equivocaciones, pecados, pensamientos, palabras, acciones y decisiones, y nos dé su sanidad total en Cristo Jesús.